Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas. Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿Y yo? Vente para acá. Bienvenidos al primer podcast de Jesús María. Estamos aquí con Itziar y con Beatriz. Yo no sé si decir hermana, madre... Pues yo creo que sencillamente Itziar. Itziar, ¿no? Sí, creo que es lo más natural. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por venir. Y si entramos un poquito en materia, joder, yo quiero entender cuál es el carisma de Jesús María. Bueno, pues el carisma de Jesús María, lógicamente es un don recibido por Claudina, lógicamente es un don. Se ha transmitido siempre, ha sido el dar a conocer y amar a Jesús y a María por medio de la educación en todos los ambientes sociales, ¿no? Pues con dos matices importantes, ¿no? Es reconocer la bondad y la misericordia de Dios, y por eso pues, nos lleva a vivir en el perdón y en la reconciliación, ¿no? Pero como el carisma pues es algo vivo, porque si no se hubiera cambiado tendríamos un problema, tenemos que adaptarnos, pues eso es una manera de, yo qué sé, de transmitirlo de una forma distinta hoy día, pues que hace 200 años cuando vivió Claudina. Pero la esencia es esa. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos años de monja ya? Uy, a mí me han llamado no sé por qué, porque yo puedo hablar del pasado. Llevo 70 años de vida religiosa. ¡Wow! Vaya ejemplo. O sea que son muchos años ya. Sí, sí, totalmente. Necesitamos gente como vosotras, la verdad. Y Beatriz, tú, profesora, ¿no?, del colegio, antigua alumna también, me habías comentado antes. Antigua alumna. ¿Y qué más? Familia también de religiosas. Sí. Y bueno, nada, al final parte de la familia de Jesús María, ¿eh? Y nada, pues es que Itziar lo ha dicho tan fenomenal que no sé mucho más que aportar, ¿no? O sea, creo que lo importante del carisma de Jesús María, como ha dicho Itziar, es que lo esencial se ha mantenido durante tantos años, pero adaptando durante 200 años, pero adaptándose también a las circunstancias y a las personas. Y bueno, pues lo importante se mantiene, pero también se va adaptando, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno porque refresca un poco y hace más cercano el carisma en cada momento, ¿no? A las distintas realidades también se ha ido adaptando. Sí, habéis dicho 200 años. Sí, porque la congregación se funda en 1818, pasa por distintas fases y problemática porque es un tiempo de pos la Revolución Francesa, donde en Francia nacieron, pues, lo que sé, me parece que casi 400 congregaciones religiosas, pero en estos 200 años, lógicamente, la congregación ha ido creciendo, pero también adaptándose, porque de nacer en Lyon de un grano de trigo pequeño y con muchas dificultades, pues ahora creo que estamos en 27 países. Y la última fundación, que creo que empezará a funcionar en el a principios del año que viene, pues es en Indonesia. No. O sea que ha ido creciendo de distintas formas. Sí, es que al final Dios llega a todos lados y en los sitios más insospechados. Claro. Hay que confiar en Él siempre, eso es así. Y claro, tú eres profesora también, ¿no? ¿O acompañas alumnos aquí o de alguna manera? ¿Cuál es tu función en el colegio? Vamos a ver. He sido. Todo es pasado. Ha sido profesora. Porque lógicamente con los años que tengo no puedo ser... Pero aquí sigues dando el callo. No, vamos a ver. Yo creo que lo único que puedo hacer ahora mismo
es mi presencia, que algunas veces pues me piden, pues ¿por qué no bajas, Iciar? ¿O por qué no vienes a acompañarnos a tal cosa? Y con mucho gusto lo hago. Fundamentalmente ahora mi labor, llevo el archivo provincial, o sea, de España, que se ha reunido. ¿Qué quiere decir eso? Pues el archivo es toda la documentación de la fundación de las distintas casas, de los proyectos que han ido teniendo, de la vida de las religiosas, de la relación que hemos tenido pues, en las fundaciones de otros países, como España fundó pues, en México, en la Argentina, en Bolivia, en África. Entonces, toda esa documentación es la que está recogida. Y yo ahora mismo, pues, aparte de presencia, lo que me dedico es un poco al archivo provincial. Muy bien. Y tú, Beatriz, que estás de profesora, ¿no? Esta es profesora, sí. ¿Educar la fe a día de hoy es más fácil o más difícil que hace 30 años, 20 años? A ver, no tengo tanto recorrido como profe, como para que llevo un poquito menos de 20 años dando clase, pero, pues vamos a decir, bueno, hace 15 sí, años. pero bueno, es verdad que los tiempos cambian, ¿no? Y sí que es verdad que he sido soy antigua alumna también y he vivido el cole desde que era pequeña, ¿no? Y claro que cambian los tiempos, pero yo creo que la transmisión de la fe al final pues es de una forma muy parecida, ¿no? Es un poco pues a nivel con tu ejemplo de vida, que yo creo que es lo que podemos hacer más. Y bueno, estando cerca de nuestros alumnos, conociéndoles a fondo, conociendo sus necesidades, acompañándoles en su proceso también de vida y tener momentos de encuentro, procurar tener momentos de encuentro con ellos en los que les sepamos transmitir un poco lo que nos mueve a nosotros también en la vida, ¿no? Lo que nos mueve como Jesús María y como cristianos también al final, ¿no? De ahí me surgen varias dudas, porque hay por ejemplo, muchas familias no religiosas que deciden llevar a sus hijos a un colegio religioso. Entonces, ¿cómo manejáis que una familia no religiosa traiga aquí a sus hijos que no son religiosos y lo adaptáis también con la diversidad? ¿Cómo gestionáis eso? Pues es que eso es como la esencia, ¿no? De Jesús María, ¿no? Iciar, porque Claudina, ¿qué hizo? Vamos, yo creo que, digo, pensando en que lo que creo que siguen haciendo, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos intentado que la educación sea personalizada, según las necesidades de los alumnos. O sea, personalizadas, estamos hablando de 1 a 1. Pues sí, intentamos que sea personalizada, porque si queremos que de verdad la educación les llegue, entonces yo creo que la acción tutorial de cualquier profesor es muy importante en la relación que tienen personalmente con ellos, ¿no? Entonces, al ser personalizado, pues yo creo que se respeta, en la medida de lo posible, las creencias de una familia. Lógicamente, cuando una familia pide venir a un colegio nuestro, sea del lugar que sea, lógicamente se les dice qué tipo de colegio somos, y aun cuando se va a respetar su libertad y sus necesidades, lógicamente en el ambiente del colegio se va a vivir una educación cristiana y eso se va a transmitir de alguna manera. Y eso la familia que lo traiga aquí debe saberlo. Pero lo mismo educamos en el Pakistán, con un ambiente totalmente islámico, y hay colegios de Jesús María que podemos educar en España. Se respeta lo que se puede, pero el ambiente, lógicamente, las familias deben saber a dónde vienen. Que yo creo que son conscientes, ¿no? Claro. Claro. Y
Y a mí también, o sea, y luego hay, yo creo que es falta de conocimiento, pero hay mucha gente que decide, no, yo a mis hijos no los quiero llevar a un colegio religioso, por X o por Y, por lo que sea. ¿Qué les diríais a esas familias para que tomasen la decisión de llevar a sus hijos a un colegio religioso? ¿Qué ganarían llevándolo a un colegio religioso y no a un colegio no religioso? Tú ve. ¿Qué te parece? Pues a ver, yo creo que no sé si a un colegio religioso, yo les diría de traerlos a Jesús María. ¿Por qué? Pues un poco todo lo que ha dicho Iciar. Nosotros creo que respetamos mucho el proceso individual de cada alumno, porque también incluso siendo creyentes puedes tener tus momentos de duda, tus momentos de flaqueza, tus momentos de desconcierto, de no saber dónde estás, que nos pasa a lo largo de la vida a prácticamente yo creo que todo el mundo, y yo creo que saber acompañar esos procesos es parte también de nuestra identidad, ¿no? Saber estar cerca de cada uno en el momento que está viviendo, sufriendo o estando alegre o lo que sea, ¿no? Y decírselo a alguien que no es religioso, pues yo creo que podría llegar a encontrar aquí ese acompañamiento, y por otro lado también a lo mejor descubrir algo que no lo tiene en su vida, pero al final la fe es un don y no es tan fácil, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer todo lo posible para propiciar ese encuentro con Jesús, ese encuentro con María, ¿no? Y para que estén lo más cerca posible y los conozcan lo máximo, pero al final pues la fe viene de otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues pero bueno, sí que es verdad que intentar nosotros hacer todo lo posible por acercarlo, ¿no? Por acercarles. No sé si digo todo, ¿no? Iciar, No, muchas más cosas Yo seguro, creo ¿no? que hacerles ver que de alguna manera les vamos a transmitir unos valores que están en la esencia de nuestra vida cristiana y católica, como puede ser, pues te voy a decir yo, la responsabilidad, la honradez, el saber vivir la diversidad, el comprender al otro, el vivir en grupo, el superar ese individualismo que hoy día se busca tanto, y pues yo qué sé, El perdón. vivir el perdón. Hay valores que no son estrictamente religiosos, sino que son valores universales, pero que están en la esencia de lo que nosotros vivimos, que eso se les va a transmitir. Totalmente, ¿no? Si yo lo decía porque yo doy gracias a Dios todos los días por los padres que tengo y al colegio al que me han llevado. Es verdad que de adolescente hasta un poco más tarde todo eso no floreció, pero gracias a todo lo que me han enseñado, pues creo firmemente en Dios y le tengo muy dentro en mi día a día, que creo que es la clave en la vida. Y Ciar, y esta es una pregunta un poco más personal. ¿Qué te decidió, qué es lo que te motivó a ti para entregarte a la vida religiosa? ¿Y cómo lo vives a día de hoy? ¿O cómo lo has vivido en todo este tiempo? Y me lo tienes que resumir en 2 minutos. Pues yo creo que lo que me motivó a la vida religiosa es seguir a Jesús, porque realmente pues, te enamoras de su persona y lo que quieres es extender el reino, ¿no? Y yo en un principio fui alumna de este colegio, pero pienso que en cualquier sitio lo que te llama es la persona de Jesús y seguirle a Él, ¿no? ¿Cómo lo he vivido? Pues también adaptándome a las circunstancias que la vida en estos años me ha tocado vivir de una manera, con unas responsabilidades, con unas circunstancias distintas y de la mejor manera que he sabido. Desde la confianza y la sencillez de que Dios te acoge como persona y te ama siempre. Y entonces, pues eso es lo que te da la felicidad y la tranquilidad en la vida. ¿Y qué le dirías a los jóvenes de hoy en día para abrazar a ese Jesús o a esa María que te ayuda en el día a día? Pues lo primero, que busquen un sentido a su vida, que la vida tiene sentido y que estén convencidos de que Dios es Padre, que les ama.
y que desde ahí busquen qué es lo que quieren vivir y qué es lo que les hace felices. Porque Dios nos quiere felices. No nos quiere, yo que sé, que nos hagamos monjes para vivir encerrados, no. Quiere que vivamos el reino con alegría y que transmitamos la bondad y la misericordia de Dios. Por lo tanto, van a ser felices. Totalmente. Y en relación a lo que dice Iciar, ¿cómo lo adaptáis a vuestros alumnos? ¿Cómo les tratáis de enseñar eso? Pues un poco, fundamentalmente yo creo que en el día a día estando cerca de ellos, ¿no? Y intentando conectar con ellos, con sus familias, con ver un poco cómo se mueven en el cole, cómo están afrontando los distintos desafíos de la vida escolar. Y entonces, pues, estando cerca de ellos, también intentamos contagiarles esa alegría, ¿no? Esa ilusión por la vida, ese ver y reconocer en ellos sus virtudes, sus valores, para hacerlos florecer, ¿no? Y también reconocer qué dificultades tiene cada uno, aprender a reconocer, cultivar un poco en ellos el sentido de la interioridad, ¿no? De buscar en su interior para poder acabar encontrándose con Jesús y por otra parte también pues cultivar el que aprendan a cultivar también la relación con los demás, ¿no? El estar y fijarse en los que tienen en clase, estar con las personas que más dificultad tienen en clase, saber fijarse, saber salir de sí mismos y ver las dificultades que hay en otros coles de Jesús María o que hay en otros proyectos que tiene Jesús María en el mundo, que yo creo que también abrirles los ojos al mundo y a que no vivimos nosotros solo en nuestra realidad, sino que hay otras realidades quizá mucho más complicadas, incluso dentro de la misma clase, ¿no? Que se fijen en el débil, en el que no lo está pasando tan bien, porque al final pues eso es lo que hacía Jesús, ¿no? Y lo que quería Jesús de los demás, que nos fijásemos en las necesidades de los demás y en querer a los demás como quisiéramos que nos quisieran a nosotros, ¿no? Sí, porque al final, Iciar, los chavales de hoy en día, los adolescentes, o sea, ahora se ha puesto muy de moda, no sé si estás muy puesta en redes sociales o temas de la actualidad, Lo justito. pero se ha puesto muy de moda el ser cristiano. Entonces, pues hay muchos cantantes famosos que ahora mismo, pues, que si Daddy Yankee, que si Rosalía, bueno, muchas cosas hay por ahí. Entonces, joder, a mí, yo he echado mucho en falta de joven, de adolescente, soy joven todavía, entender quién era realmente Dios. Y si yo miro al pasado con 15, 14 años, yo al final era católico o seguía a Cristo, por así decirlo, por moda, porque mis compañeros lo hacían, pero yo realmente no entendía quién era realmente Dios y qué era lo que significaba para mí, como lo entiendo a día de hoy, que yo sin él no puedo vivir. ¿Cómo podéis hacerle llegar a un joven ese mensaje? Que sea consciente de la importancia de Dios en su vida. Hombre, yo creo que es difícil por el ambiente, por las circunstancias, pero sobre todo yo intentaría hacerles comprender que la fe es un don y que por lo tanto lo que tienen que estar es abiertos a recibir ese regalo, porque es un regalo y que no te puedes empeñar en comprenderlo, sino que sencillamente acoger y vivir con la confianza de que hay un ser superior que nos protege, que nos alienta y que eso es lo que nos va a transmitir vida. Que entonces, pues vivir con esa confianza de que hay alguien que es padre y que me protege, pero no intentar comprenderlo demasiado, porque no podemos comprenderlo. Eso es lo que me decía mi padre. Mi padre me decía, no trates de comprender a Dios, ámale. Entonces, claro, vale, yo le amo, fenomenal, pero hay momentos complicados en el día a día y hay mucha frustración, mucho bajón. ¿Qué le dirías a esos jóvenes o
o al mundo entero, en esos momentos en los que tienen bajones o se desaniman o se alejan un poco de Dios, ¿qué les dirías para confiar más en Él y seguir más de su camino, en su camino? Pues yo les diría lo primero que tienen que confiar en sí mismos y quererse a sí mismos, ¿eh? Y confiar en que tienen valores que si los potencian van a superar esas dificultades. Porque la impresión que me da es que se ha perdido mucho el sentido de la vida, y entonces eso es lo que nos hace hoy día pues, vivir en depresión, en circunstancias de enfermedades mentales, todo ese tipo de bajones que hoy día parece que, no sé si es que existen más o se habla más de ellos, ¿eh? Pero yo creo que desde la confianza en tus propias, no sé, cualidades, puedes llegar a superar y a confiar en que puedes salir de ellas. Totalmente, totalmente. Nada que añadir, la verdad. Pues me encanta, se me está haciendo cortísimo esta conversación, me está encantando. Pero bueno, daros las gracias de verdad por haber venido y que nos Gracias vemos a en la vosotros. próxima. Gracias A vosotros por la por oportunidad. darnos la oportunidad de compartir algo, aunque sea del pasado, pero que todo se hace presente. Exacto. Muchísimas gracias. A vosotros. Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas. Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿Y yo? Vente para acá. Bueno, ahora estamos con Clarita y la Marta, iba a decir hermana Marta, no es hermana, es religiosa Marta, ¿no? Ahora me explicas por qué se dice no hermana o monja y sí religiosa. Pero bueno, Clarita, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa? No, estamos bien, estamos bien. Cuéntame, ¿qué es el carisma de Jesús María para ti? Pues no sé, como... No sé. No sabes lo que es el carisma de Jesús María. ¿Cómo lo vivirías tú? O sea, que en el día a día, en el colegio, ¿cómo vives esa espiritualidad, por así decirlo, esa religiosidad? Que en tu caso es catolicismo. Pues todos juntos Ajá. y... No sé. No sabes. Bueno, lo vamos a ir sacando poco a poco. Tú tranquila, estate tranquila que o sea, yo en tu caso, o sea, en mi caso, perdona, a tu edad yo no tenía ni idea de casi nada, o sea, que no te preocupes. Pero sí que es verdad que gracias al colegio yo iba entendiendo un poco pues lo que era Jesús, lo que era María y cómo pues de importancia eran en el día a día para mí. Entonces, si quieres eso lo hablamos ahora un ratito, pero yo creo que sí, ¿no? Que eso lo tienes un poco claro, ¿no? O sea, para ti es muy importante tanto Jesús, ¿no? Como María, Dios, ¿no? ¿Qué representan para ti en el día a día? Como... Son como más o menos los que nos ayudan a todo ¿Vale? y O sea, pues, tú sientes esa ayuda en el día a día, ¿no? ¿Cómo la sientes? pues cuando rezas al final te acaban saliendo bien las cosas. Total, total. Te escuchan, ¿no? Por así decirlo. Sí, yo creo que eso es muy importante, muy importante. Y es que si te voy a decir todo el rato hermana Marta, no es hermana Marta, es Marta. Marta. Religiosa, Sí, Jesús ¿no? María, sí. Jesús María, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues mi nombre es Marta, efectivamente soy religiosa de Jesús María desde hace 30 años. He sido alumna de un colegio de Jesús María en Murcia, con lo para mí es como muy connatural ser de esta familia y bueno, he estado en distintos sitios y actualmente estoy en Alicante, en un barrio de Alicante. O sea, vives en Alicante. Sí, vivo ahí en Alicante, en un barrio muy sencillo, muy pueblo, es un barrio pueblo, decimos, en un colegio chiquitito de 350 alumnos y en una casa de familia de menores embarazadas, menores con bebés. Cuidándoles. Sí, bueno, un poco acompañando
la realidad que es compleja. ¿Cómo explicarías a la gente qué es el carisma de Jesús María para que lo entendamos bien, sobre todo yo y Clarita lo pueda explicar bien ahora? Lo he explicado mucho mejor de lo Sí, ¿no? que ella cree. Además, a mí me gusta que Clara diga a todos juntos, porque al final el carisma no es teoría, ¿no? Un niño puede saberse muy bien la frase, pero el carisma es algo que está vivo, que se encarna en cada persona, en cada realidad, en cada contexto, y que ella perciba que Jesús y María le ayudan en su vida cotidiana y que vayamos todos juntos, pues dice cosas nucleares, ¿no? A ver, por definición, el carisma para nosotros es hacer conocer a Jesús y a María a través de la educación en todos los ambientes sociales. Eso tiene mucho que ver con dos cosas esenciales, ¿no? Que son la bondad y el perdón, que al final es entender que Dios está pues actuando siempre en la historia y cuidando de cada persona, y que la reconciliación y el perdón al final es lo que nos ponen mucho como en pie, ¿no? Claudina lo vivió a lo largo de toda su vida como un proceso, le tocó vivir muchas cosas y bueno, pues es transmitir a Jesús y a María en cada contexto, en cada realidad, con esas dos características, ¿no? Que tienen mucho que ver con, pues eso, con poner a la persona en pie, yo creo. Total. Y eso, Clarita, para ti, en el día a día, por ejemplo, ¿qué es lo que tú necesitas en el día a día para vivir ese carisma? ¿Qué es lo que crees que, aparte, o sea, tú en particular y un joven también? Pues, por ejemplo, rezar y perdonar. Perdonar es muy importante. Claro, pero en el día a día, o sea, tú estás con las clases, estás con tus amigos, profesores, actividades, tienes un montón de ruido alrededor. Entonces, tú, ¿qué necesitas en el día a día para estar más cerca de Jesús? ¿Qué crees que es lo esencial? Porque no vas a poder estar rezando cada 2 por 3 si estás con tus amigos. Oye, que estaría muy bien rezar a todas horas, pero tienes tus momentos y tus exigencias en el día a día. ¿Cómo lo vives tú? Pues, Y no me vale, no sé. O sea, yo, por ejemplo, o sea, cuando tenía tu edad, pues teníamos momentos en los que, pues, oye, aquí hay que hacer esta oración, o oye, hay que ayudar a los amigos a aprender un poco más. O sea, todo eso, ¿cómo te desempeñas tú en el día a día? ¿Cómo vives ese carisma? pues ayudando también a mis amigos y luego, pues, si hay algún problema, también ayudar a solucionarlo. O sea, sobre todo es ayudar, ¿no? O sea, ser servicial, ¿no? O sea, ponerte en la piel del otro, ¿no? Y si algo no te gusta, pues perdonarlo. O sea, ese es tu día a día, por así decirlo. Bueno, pues muy bien. Oye, pues es una manera a tu edad de vivir que no todo el mundo hace. O sea, yo creo que es ir un poco a contracorriente y eso está muy, muy, muy bien. Y Marta, en el día a día, bueno, tú me has dicho que no estás en el colegio, ¿no? Sí, estoy en el cole. Estás también en el Sí, cole. sí, sí. Vivo en la casa de familia al lado y pero mi día a día es en el colegio, básicamente. ¿Y cómo acompañáis a los jóvenes a día de hoy, en vuestro caso las religiosas, para que pues entiendan un poco más lo que es ese carisma y lo que es Dios? Acompañar, a veces tratando de no estorbar, ya hacemos bastante, ¿no? Pero, a ver, un poco lo decía también antes Iciar, yo creo que la personalización, el acompañar a cada persona en lo que necesita es fundamental. Y hay historias, familias, realidades muy diversas. Entonces yo creo que se trata mucho de escuchar, de descubrir como el potencial que cada persona lleva dentro, tratar de minimizar pues, los límites, las cosas que a la persona le pueden haber hecho daño, le pueden estar impidiendo sacar todo lo que lleva adentro, ¿no? Y Clara lo decía, o sea, estar juntos es fundamental. Yo creo que ya no es tanto que yo ayude como religiosa, sino que la comunidad colegial sea una familia, ¿no? Que nos ayudemos todos, nos rescatemos continuamente. El sentido de fiesta, de familiaridad, de equipo, de colaboración es muy potente. Yo creo que eso nos crea muchos vínculos, y al final crear vínculos y tener raíces, yo creo que es una de las maneras más bonitas de acompañarnos, que cuando eres joven a lo mejor no lo ves, pero cuando eres mayor vuelves la vista atrás y lo que te ha salvado han sido las raíces y los vínculos, ¿no? Y eso para Claudina era fundamental y creo que lo seguimos manteniendo sea cual sea el contexto, ¿no? Sí, eso es lo que hablaba con Iciar, Ujú. que al final yo, joder, agradecía un montón
que mis padres me hubiesen llevado a un colegio religioso, que es verdad, pues Clarita, esto, o sea, a tu edad, pues no entendía muy bien las cosas, que es normal que no me sepas contestar porque es lo más normal del mundo, pero sí que es verdad que a largo plazo, pues Totalmente. más a largo plazo para mí, pues con 28, 29 años, es cuando vi que todo empezaba, que había unas buenas raíces y empezaba a florecer todo. Entonces, yo creo que la clave es el acompañamiento y inculcar esos valores que son los que al día de mañana te van a ayudar a ver la vida de otra manera. Así que hay que seguir por ese camino. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio a ti? Pues la gente que hay, La gente que hay, ¿sí? ¿Y cómo os cuidáis? ¿Cómo os lleváis el día a día? pues hablando. Hablando. No, claro, si no habláis, sí, sí, si no habláis es complicado. ¿Tenéis muchas actividades fuera del colegio o en el colegio, sí, para vivir un poco más la vida del carisma o cómo? Cuéntame. Eh, con mis amigas hago deportes después del ¿Qué colegio. deporte haces? Fútbol y baloncesto Fútbol y baloncesto. Te pregunto qué equipo eres. de Madrid. Bien, así me gusta. Fútbol y baloncesto, vale. Y en el deporte, pues en el deporte el fútbol es trabajo en equipo, ¿no? Entonces el carisma, ¿no?, que nos está contando Marta es acompañar, es apoyar, ¿no? Pues también en el deporte lo puedes utilizar, ¿no? Este carisma, ¿vale? Entonces, si en el deporte te sale solo porque es una manera de hacerlo, ¿cómo lo haces en el día a día? Pues igual, Para que entienda, o sea, yo te estoy haciendo esta pregunta para que un niño de tu edad, ¿vale?, que vea esto, diga, joder, yo quiero vivir ese carisma. Entonces, ¿qué le dirías a un chaval o a una chica de tu edad? ¿Cómo te gustaría vivirlo? Lo habíamos dicho, ¿no? Siendo generoso, siendo bueno, acompañando. ¿Qué más? pues relacionándote con la gente. Relacionándote con la gente, ¿vale? Poniendo amor en lo que haces, ¿no? Sobre todo amor, ¿no? Que al final es lo que decía Dios, ¿no? O Jesús, hay que poner amor en lo que haces, ¿vale? Y tus amigas, ¿no? Tenéis un grupo de amigas, ¿cómo os cuidáis? Pues ayudándonos, Ayudándoos, ¿vale? ¿Y qué más? consolándonos y pasa algo mal. O sea, pasando tiempo con vosotras, entendiéndoos, ¿no? Sí, Que es que al final, o sea, te estoy diciendo todo esto porque me has dicho que estás en primero de la ESO, ¿no? Hemos estado hablando con Jacobo, que está en sexto de primaria, que hay un cambio, ¿no?, de sexto de primaria a primero de la ESO, en que hay cambios de amistades y pues conoces a unas personas nuevas, a otras. Entonces, yo lo que quiero que transmitas es a esos chavales que van a cambiar de etapa, pues eso, que viviendo un buen carisma y cuidando al que tienes al lado, pues que las cosas son más fáciles, ¿no? ¿No crees? Y poniendo un poco más de amor, pues al final todo es más fácil. Entonces, ¿cómo enseñáis a Marta a esos niños que están en ese cambio para que, pues eso, pues que no se pierdan, que se apoyen entre ellos, que se cuiden? Que yo creo que eso es la clave, ¿no? Para que cada vez haya un carisma más completo. Bueno, enseñamos, hay que mirar mucho. Yo creo que si algo es bonito en la persona es que lo que Dios pone en cada uno está, ¿no? Y es ayudarlo a que salga. Entonces, es mirar mucho a la persona y descubrir, pues eso, el talento, ¿no? Todas las potencialidades que lleva adentro y ayudarles a descubrirlos por sí mismo, para mí es una de las cosas más bonitas. Y a veces aprendes tú más que lo que ellos reciben, ¿no? Pero yo creo que el talante cercano, el sentido de familia, el sentido de fiesta, un poco de colaboración que decía antes, el trabajo en equipo, mucho entre ellos, eso, un poco el generar vínculos, el acompañar, no solo hacemos a nivel local, sino que ellos tienen muchas actividades, ¿no, Clara?, de relación con otros coles, de Jesús María, con otros niños, y eso, pues a veces ya no es el adulto el que está acompañando, sino que entre ellos mismos se acompañan y eso es bonito, ¿Cuáles ¿no? son esas actividades que dice Marta? ¿Qué hacéis? a lo largo del curso hacemos convivencias para conocernos mejor. ¿Y que os vais por ahí de viaje o cómo No, o hacéis? sea, durante un día entero hacemos juegos para ¿Vale? tratarnos mejor y llevarnos más bien. Os hacéis dinámicas ahí en el colegio, ¿no? Durante todo el día para conoceros mejor y cuidaros un poquito Sí, más. y luego también, por ejemplo, los viernes tenemos pastoral, que son como
también para lo mismo, para aprender a llevarse mejor. Y cuéntame qué es esto de pastoral, porque yo no lo desconozco, entonces por conocerlo un poco más. Pues los viernes hacemos juegos ¿Vale? y ahí como que cada día vamos aprendiendo cosas nuevas para ayudar a la gente o cosas así. Qué bueno. Y claro, tú me dices que entre vuestros amigos o amigas os cuidáis, os tratáis mucho pues, con amor. ¿Y cómo recibes tú por parte de los profesores el trato? ¿Cómo te cuidan a ti? Pues ¿Qué es lo que sientes? yo creo que bien porque al final, aunque uno sea muy estricto, lo que quiere es hacer bien a ti y quiere que aprendas más. ¿Vale? Entonces, a veces, aunque la gente se queje de que es estricto, igual dentro de unos años te viene mejor. Claro. Esta es la Clarita que yo quería conocer, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, te veo que tienes cosas. ¿Qué es lo que te gustaría transmitir, ¿vale? Con todo lo que me estás diciendo, lo que estamos hablando, al mundo. O sea, ¿qué es lo que a ti te hace feliz? La gente que me rodea. La gente que te rodea. Es lo más importante para ti, la gente que te rodea es lo que te hace feliz. Sí. ¿Y cómo intentáis transmitir a los chavales, ¿vale? Porque en mi caso, y creo que en el tuyo también, para mí lo más importante es Dios y luego pues está mi familia, mis amigos, y eso me ha costado mucho entenderlo. Ujú. ¿Cómo es ese camino para que el adolescente o el joven entienda eso bien? Pero sin ser intrusivo. Mm. Sí, no ser intrusivo es importante. A ver, un poco tiene que ver con lo que decía antes. Al final es descubrir que lo que Dios ha puesto está dentro de ti, no está en ningún lugar fuera, ¿no? Y que el ser agradecido con la vida, el ser reconciliado también con lo que te toca vivir, el tener capacidad de admiración, de valorar, ¿no? Pues te va haciendo hacer ese camino. Si vas agradeciendo a las personas que están en tu trayectoria, ¿no? Al final es abriendo los ojos del corazón y a la naturaleza, a las experiencias, a las relaciones que Clara dice que son tan importantes, ¿no? Porque ahí es donde descubres tu escala de valores. Lo que pasa es que eso tarda en formularse, ¿no? Tarda en tener... Sí, como primero lo raíces, vives, ¿no? claro, primero lo vives sin darte cuenta de manera connatural y luego de repente hay una edad en la que necesitas saber quién eres y entonces ordenas, haces tu mapa mental y de repente salen esos elementos, ¿no? A veces es verdad que las personas lo nombramos de manera diferente, pero yo creo que en el fondo lo que estamos buscando todos es tener un propósito, un sentido en la vida y ser felices y experimentar que al ser felices a los otros pues es una manera de completarte, ¿no? Eso es muy de evangelio. El amor a los demás y a uno mismo es un mismo mandamiento. Y si tú no estás bien, pues no vas a querer. Si no quieres a los otros, no vas a estar bien. Al final es... ¿Y los pilares fundamentales del carisma? Si te lo pregunto, Clarita, ¿sabes cuáles son? Yo tampoco, ¿eh? ¿Me lo sabes? ¿Cuáles son, Marta? Habría debate hasta dentro de las religiosas, ¿eh? O sea, que esto no te creas, tenemos ahí... A ver, un poco lo decía, a través de la educación, transmitir a ese Dios que es bondad y que es reconciliación en nuestra vida... eso en cualquier ambiente y en cualquier estado que esté la persona. Eso es lo más fundamental, acompañar la vida, crear vínculos y enseñar a volar, a potenciar todo lo que llevas, ¿no? Eso es... ¿Y tú sientes que entre tus amigos vivís esos pilares? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? Porque antes me has dicho, ¿no? Que para ti Dios es muy importante. Sí, ¿Cómo lo vives tú? pues no Sí, sé. rezando, ¿no? Vale, pero digo cómo lo vives con tus amigos, o sea, ¿cómo le metéis ahí en medio? Dándole gracias. Dándole gracias, ¿vale? Bueno, está muy bien, está muy bien. Es que hay que ser conscientes también, ¿no? De que al final Dios está en todo y que nos ayuda en todo. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero, joder, es que antes me lo has dicho y por eso te lo he preguntado, joder, me has dicho, no, y es que a mí me encanta vivir mi religión, me encanta vivir todo esto. Entonces, joder, me gustaría que me contases un poco cómo lo vives en el día a día, para que un chaval entienda cómo Clarita, de 12 años, ¿no? Pues vive la religión. ¿Vas a misa? Sí, Por ejemplo, rezas, ¿no? Estás con tus amigos. O sea, yo creo que al final eso es la clave, ¿no? El tener a Dios en el día a día para que las cosas lo hagan mejor. Tú me has dicho, no, yo me salen las cosas mejor cuando rezo, ¿no? sí. Entonces, no, eso está muy bien, la verdad. ¿Y cómo hacéis que los niños
consigan esto, porque es que a mí me parece complicadísimo. ¿Consiga que recen? Que vivan con Dios en el, pues eso, con 13, 12 años, que vivan con Dios y que eso se mantenga. Es que me parece algo muy complicado, porque yo en mi propia experiencia, hasta los 27, 28 años, no volví. A ver, yo creo que se pretenden crear entornos de familia, ¿no? Que es fundamental. Para ellos es fundamental su familia, sea como sea. Sí Sí, que bueno, es es lógico, fundamental, es la es nuestra. lógico. Y yo creo que en los coles, en los distintos lugares donde estamos, que a veces es de educación no formal, se pretende ese mismo espíritu de familia, ¿no? Y eso pone suelo y da seguridad a los niños para construir esa imagen de Dios, ¿no? Es un Dios que siempre la imagen que transmitimos es un Dios bueno, pero que actúa, o sea, no es un bueno de benevolente parado, ¿no? Que no dice nada, sino es un Dios bueno que podemos experimentar en el día a día, que podemos ver. Y yo creo que a veces no se sabe expresar, yo incluso cuando entré en la vida religiosa tampoco sabría expresarlo, y luego le he puesto palabras, ¿no? Y luego tienen un itinerario, sí, de crecimiento en la fe, de interioridad, de oración, de... Luego, antes hablando con Iciar, le preguntaba pues, que había familias Sí. no religiosas que decidían meter a sus hijos en un colegio religioso. Entonces habrá alumnos que no son religiosos. ¿Cómo gestionáis esas situaciones? Bueno, el que llega aquí a veces lo sabe y a veces no lo sabe, ¿eh? No parece, no está tan claro. A ver, yo creo que la acogida es fundamental, ¿no? Y si algo es el Evangelio, es la acogida a todas las personas, ¿no? Y a veces quien está muy convencido, pues necesita menos ayuda, menos acompañamiento que quien está más, bueno, pues eso, viene con esas raíces menos puestas, con lo cual es que ahí hay que estar. Y al final hay valores que son universales, ¿no? La bondad, el amor, el perdón sirven para todos y a veces esas familias de distintas creencias, de distinta manera de pensar, pues creo que también nos enriquecen y vivir abiertos a que se puede pensar de otro modo, a ellos les va fenomenal experimentarlo en clase, a nosotros nos va fenomenal para adaptarnos continuamente a la realidad. Total. Y eso hizo Claudina. Claudina venía del antiguo régimen, una sociedad muy clerical, muy monárquica, tal, pasó a la revolución y tuvo la capacidad de adaptarse continuamente a lo que los distintos... Y entonces creo que nos tenemos que adaptar, creo que tenemos que entender que la diferencia es un valor. Bueno, creo que no lo hacemos en la vida cotidiana, a veces no nos sale, ¿no? Pero la diferencia es un valor y creo que eso al final une. Lo importante no son las ideas, lo importante es la coherencia en que todos, en el fondo, estamos buscando cosas parecidas, que es ser felices y vivir con sentido. Y ya para cerrar, ¿qué le dirías a una persona de tu edad, con todo lo que hemos hablado, para vivir el buen carisma? Pues que hay que perdonar ¿Vale? y hay que ayudarse unos a otros. Me parece un mensaje muy potente y muy bueno. ¿Ves? Al final sacamos cosas buenas. Oye, pues millones de gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a Clara también.